Bueno, buenos días para todos. Para mí es un gusto volver a saludarlos, agradecer a Ben y a Caroline por todo el soporte que nos dan cada día en Rayos contra Cáncer. Voy a compartir mi pantalla para que podamos empezar con la actividad del día de hoy. Para nosotros es un gusto también saber que en esta ya nuestra segunda versión hemos tenido tanta acogida por parte de ustedes, el público que está con nosotros el día de hoy y ver tantas caras nuevas. Adelante. Perfecto, perfecto. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es David Martínez. Yo soy médico radiooncólogo de la Corporación AUNA y integrador regional para Perú, México y Colombia de la misma. Actualmente soy el director de Educación y Entrenamiento para Latinoamérica en Rayos contra Cáncer y como les decía, es un placer tenerlos aquí con nosotros. Para iniciar entonces, pues la dificultad no radica en el desarrollar nuevas ideas, sino en escapar de ideas antiguas. Y por eso es importante que en este tipo de actividades podamos empezar a mirar hacia el futuro y desarrollarnos en comunidad. Vamos a tocar el tema de qué es el cáncer y cómo lo tratamos. Vamos a hablar de física de la radioterapia, la radiobiología y cómo ésta se aplica en la clínica y cómo la radiación destruye tumores. Para iniciar entonces, vamos a hablar de cáncer, tumores, radioterapia curativa y paliativa, los tipos de radioterapia, hablando de algo de manera coloquial, externa e interna, y vamos a ver qué es el cáncer y cómo se trata. Entonces, el cáncer, digamos que forma tumores malignos, es una enfermedad en la cual algunas de las células del cuerpo comienzan a crecer de manera descontrolada, desorganizada, puede comenzar en casi cualquier parte del cuerpo y las células de cáncer pueden crecer juntas y formar un tumor maligno. Cuando hacemos referencia a tumor, pues no necesariamente este es maligno, sino que también puede ser un tejido de células que puede ser en conjunto benignas. Los tumores benignos no invaden otros tejidos cercanos y son menos propensos a crecer de nuevo. Los tumores malignos pueden diseminarse en otras partes del cuerpo. Entonces, cuando hablamos del tratamiento del cáncer, pues tenemos los tres pilares clásicos fundamentales para el tratamiento, que son la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Sin embargo, con el advenimiento de la nueva tecnología, la inmunoterapia con sinergias con radiación, pues está mostrando grandes beneficios a futuro. ¿Qué es la radioterapia entonces? Es la especialidad clínica que se encarga de la utilización de radiación ionizante para el tratamiento de pacientes con neoplasias malignas y algunas condiciones benignas. Y la radiooncología es la disciplina de la medicina humana a la que le concierne la generación, conservación y diseminación del conocimiento sobre las causas, prevención y tratamiento del cáncer y otras enfermedades con especial expertise en la aplicación de la radiación ionizante. Para todos es de alguna forma cercano que la gente le teme a lo que no conoce, ¿cierto? Y es importante que desde nosotros como clínicos o como personal que atiende pacientes con radiación, pues tratemos de diseminar el mensaje sobre las bondades que tenemos con este tipo de tratamiento. Entonces, la radioterapia se usa principalmente de dos maneras diferentes, a grosso modo, para curar el cáncer, donde podemos destruir tumores visibles con radioterapia definitiva, combinar este tipo de tratamiento con cirugía, antes de la cirugía, que es radioterapia neoadyuvante, o después de la cirugía o adyuvante, para reducir el riesgo de recurrencia microscópica principalmente o para disminuir o paliar ciertos síntomas que cuando los tumores afectan la calidad de vida, como un tumor de pulmón causando una dificultad para respirar por un síndrome de vena cava, o aliviar el dolor reduciendo el tamaño del tumor, o disminuyendo o bloqueando el sangrado cuando un paciente tiene este. La radiación a menudo se puede combinar con quimioterapia y cirugía para curar cánceres. Entonces, la radioterapia se administra de manera, puede ser radioterapia externa o radioterapia interna, entre comillas, o braquiterapia. El tipo de tratamiento utilizado dependerá de la ubicación y el tamaño del tumor y el tipo de cáncer. Como una imagen vale más que 1000 palabras, entonces vamos a ver un poquito. Este es un tumor de próstata, por ejemplo, vemos la división celular
Y cuando vamos más adentro de la célula, empezamos a ver las organelas, vemos el núcleo. Cuando vamos adentro del núcleo, empezamos a ver la doble cadena de DNA. Aquí vemos cómo la radiación se va a pegar de la doble cadena produciendo lisis de cadena simple o de cadena doble, produciendo el fin último del tratamiento, que es la necrosis o destrucción del tumor. En este caso, utilizando aceleradores lineales con multiláminas que nos permiten moldear la dosis de radiación, específicamente lo que queremos tratar, protegiendo los órganos a riesgo circundantes. Entonces, la radioterapia externa en realidad se puede aplicar en cualquier localización. Hay múltiples técnicas para ser administrada y esto lo vamos a ver en la medida que vamos corriendo a través del curso. En la imagen de ejemplo, por ejemplo, es una radiocirugía de vértebra. Cuando hablamos de braquiterapia, entonces la braquiterapia pues tiene el mismo principio, es la colocación de una fuente de radiación que va dentro o en la vecindad del tumor. Se puede utilizar en diferentes tipos de cáncer, tiene, digamos, efectividad comprobada, donde el target, como les acabo de decir, está dentro del tumor, en la vecindad del tumor, para destruirlo. Digamos que es la forma de radiación en la cual nosotros podemos administrar dosis más altas y de manera más conformal a un paciente. Este es un ejemplo de una braquiterapia ginecológica, guiada por tomografía, resonancias, etcétera. Luego de hablar de braquiterapia, entonces vamos a hablar, por ejemplo, de radioterapia intraoperatoria, que es otro tipo de radioterapia en la cual utilizamos radiación directamente localizada dentro del lecho quirúrgico y esto nos ayuda a disminuir la proliferación, diseminación y adhesividad celular, entregando una dosis de radiación muy circunscrita, muy efectiva en el tratamiento de enfermedad microscópica. Como ven, la braquiterapia también puede ser utilizada en múltiples localizaciones. Tenemos, digamos, en la cabeza que la braquiterapia solamente es para la ginecología o en otros casos para la próstata. Sin embargo, la braquiterapia bien realizada puede ser utilizada en cualquier órgano. El objetivo de la radioterapia, entonces, ¿cuál es? Es entregar la dosis necesaria para tratar una lesión sin dañar o procurando disminuir la mayor dosis a las estructuras sanas durante el tratamiento, proveyendo el máximo control del tumor y teniendo el mínimo daño colateral. Entonces, para esto, entonces digamos que tenemos la premisa de decir, no, bueno, no hay tumor radioresistente, sino dosis insuficiente, y la mayoría de las fallas que tenemos en la cura del cáncer localizado, pues podrían ser a dosis inadecuadas o a pérdidas geográficas. A grosso modo, la cirugía elimina la enfermedad macroscópica, sin embargo, falla en la parte microscópica. La radioterapia externa es muy buena eliminando enfermedad microscópica, pero podría fallar en tumores bulky o grandes cuando no se entrega la dosis suficiente. Entonces, por esto, el hecho de que nosotros podamos combinar diferentes tratamientos como la braquiterapia y la radioterapia externa, pues nos ayudan tanto a eliminar la enfermedad macro como la enfermedad microscópica. Cuando nosotros pensamos en cómo vamos a administrar un tratamiento para poder destruir un tumor, pues pensamos primero en la dosis y en que debemos administrar la dosis adecuada, la localización del tumor y que esta dosis debe cubrir absolutamente todo el volumen que yo quiero tratar, y el uso de múltiples imágenes como el PET, la resonancia, angiografías, tomografías con contraste, etcétera, nos ayudan a definir exactamente qué es lo que queremos tratar y qué queremos proteger, para así pensar en el tercer punto, en la tolerancia de dosis a los tejidos normales y cuál es la probabilidad de que se presenten complicaciones con diferentes tipos de tratamiento. Entonces, antes, digamos que hace un tiempo se planificaba la radioterapia en 2D, con campos cuadrados, etcétera. Sin embargo, en la medida que vamos evolucionando en el tiempo y la tecnología, pues vamos viendo que toda esta tecnología nos permite entregar tratamientos mucho más dirigidos y localizados. Durante todo el curso vamos a ir viendo el uso de este tipo de tecnologías y vemos que ahora pues tenemos muchos gadgets o muchos aditamentos que nos permiten poder disparar dosis de radiación de manera muy circunscrita, protegiendo los órganos adyacentes, ¿cierto? ¿Para qué? Para manejar la enfermedad
tratando la enfermedad primaria, la enfermedad metastásica o administrar terapias consolidativas después de un tratamiento de quimioterapia o cirugía. Y vemos cómo la esferita verde va a administrar la dosis a la esferita, a la pelota de tenis, esquivando el resto de órganos. Por eso hacemos radioterapias de alta tecnología. Pero ¿qué hace que todo esto, todo esto sea posible? Pues más que una máquina, una técnica, una modalidad, es un trabajo de equipo coordinado, de alta precisión, con alta dosis por fracción, márgenes pequeños, dosis circunscrita para proteger órganos a riesgo, mientras se administran dosis que puedan destruir tumores. Requiere un enfoque riguroso de contorneo y movilización, control de movimiento y guía de imágenes y entrega de tratamiento. Pero lo más importante y lo que nos trae a este curso es el recurso humano entrenado y competente en una cultura de seguridad. Por eso, dentro de todo nuestro flujo de trabajo, ustedes son un recurso altamente importante, el cual debe estar entrenado para que todos hablemos el mismo idioma. Y como ven en donde están descritos los asteriscos, dentro de todo este flujo de trabajo, ustedes juegan un rol sumamente importante. Entonces, ahondando ya para empezar a hablar de la parte de radiofísica y radiobiología, pues tenemos que optimizar el rango terapéutico. ¿Y qué es esto? Vemos estas curvas sinusoidales donde en la parte Y vamos a ver la probabilidad de que se genere un efecto y en la parte X vamos a ver la dosis total que estamos entregando en términos de radiación, ¿cierto? Esta curva negra representa la probabilidad de control tumoral o la curva del TSP. Y esta curva azul representa la probabilidad de daño a órgano a riesgo, ¿cierto? Entonces, en la medida que nosotros vamos aumentando la dosis, pues la probabilidad de control tumoral es mayor. Sin embargo, también vemos que a medida que vamos aumentando la dosis, también vamos a tener un rango de dosis en la cual vamos a producir más daño. Por eso el arte de lo que nosotros hacemos como personal que trata pacientes con radiación es optimizar el rango terapéutico, es tratar de separar estas curvas lo más posible utilizando diferentes técnicas de tratamiento. Por eso tenemos alta tecnología para poder lograr este tipo de cosas y por eso el manejo multidisciplinario es imperativo. Y el conocimiento de la física y la radiobiología para poder hacer este tipo de combinaciones de técnicas es básico. Entonces, las partículas, vamos a hablar un poco de la física de la radioterapia, las partículas en la radioterapia y el impacto de la energía, interacción de la radiación con la materia y la aplicación de esta en algunos conceptos en la clínica. Entonces, vemos cómo hay diferentes tipos de radiación. Los rayos gamma y los rayos X pasan a través de barreras ligeras, incluyendo todos los tejidos del cuerpo, como ven acá. Nos vamos a enfocar principalmente en las partículas de electrones, rayos X o rayos gamma. Entonces, vemos cómo las partículas cargadas, como los electrones o los protones, pues pueden producir mayor daño directo a la cadena de DNA, sean rupturas de cadena simple o de cadena doble, por la masa que estos tienen. Y las partículas no cargadas, como los fotones, pues lo que nos van a ayudar es a realizar hidrólisis del agua y daño indirecto. Vamos a ahondar un poquito más en esto. Con cualquiera de los dos tipos, en última instancia, el daño del ADN se produce a partir de electrones, y esto lo vamos a ver en breve. Y la profundidad a la cual van a penetrar estas partículas dentro del cuerpo, pues va a depender del tipo de energía que vamos a utilizar. Entonces, cuando vamos a evaluar la profundidad, entonces recuerden esta línea negra que representa la cantidad relativa de dosis en profundidad y vemos cómo los electrones y los fotones pues tienen una profundidad de penetración distinta dependiendo de la energía que vamos utilizando. En la medida que vamos utilizando más energía de fotones, pues la profundidad de penetración en el cuerpo va a ser mayor y los electrones sí tienden más a quedarse en la superficie. Entonces, además del tipo de partícula y la energía de radiación, la profundidad de la penetración también depende de la composición y la densidad del medio por el cual las partículas están pasando. No es lo mismo
pasar por agua o pasar por aire o pasar por hueso. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, cuando hablamos de interacción de la radiación con la materia, entonces tenemos tres efectos principales. El primer efecto hace referencia al efecto fotoeléctrico. Y el efecto fotoeléctrico se denomina cuando un fotón entra dentro de, digamos, del cuerpo, interactúa y deposita absolutamente toda su energía contra el tejido que está chocando. El efecto Compton se denomina cuando el fotón incide, llega a un átomo, desplaza un electrón y tiene un fotón con una energía inferior que este a su vez va a interaccionar con otro electrón hasta que pierda absolutamente toda su energía. Y la producción de pares pues hace referencia al fotón que interactúa principalmente en el núcleo y va a producir un electrón positrón y un electrón negativo, que estos a su vez posteriormente van a producir daños directos o indirectos dentro de la materia. Entonces vamos a explicar un poco mejor esto. El hecho de que se produzcan los diferentes tipos de interacción con la materia, pues va a depender de la energía que nosotros utilicemos y adicionalmente del número atómico que tenga cada una de las cosas contra las que vamos a interactuar. Para que cuando tenemos energías, por ejemplo, de kilovoltaje, cuando hacemos rayos X, tomografías, etcétera, entonces usualmente utilizamos energías que no son superiores a 250, 200 kb. Entonces la gran mayoría de interacciones que hacemos en radiología diagnóstica van a estar del orden de efectos fotoeléctricos. Sin embargo, cuando ya empezamos a ver tratamientos con radiación, ejemplo, cuando utilizábamos cobalto y la energía llegaba a 1.25 MeV en promedio, pues vemos que ahí, a partir de 1.002 MeVs, vamos a empezar a encontrar la posibilidad de generación de efecto Compton y de producción de pares. Y lo que utilizamos normalmente o usualmente en energías de fotones en los aceleradores, pues son 6 megaelectronvoltios o superior. Por tanto, los efectos de radiación, pues dependen en su de radiación terapéutica, dependen en su gran mayoría del efecto Compton y de la producción de pares. Entonces, cada persona está hecha de materia a nivel atómico. Entonces, cuando vemos, digamos, empezamos desde el átomo, cada átomo forma moléculas, esas moléculas forman células, luego formamos tejidos, órganos, esos órganos luego forman sistemas y llegamos a ser lo que somos todos nosotros, un organismo humano, ¿cierto? Entonces, a partir de ahí, entonces, ¿qué es lo que sabemos sobre la materia irradiada? Entonces, si tomamos como un ejemplo una tomografía diagnóstica, vemos o por qué hay diferentes colores dentro de una imagen en una escala de grises, ¿cierto? Blanco, negro, gris, etc. Entonces, esto se produce directamente por el número atómico de cada una de los tejidos que tenemos en el cuerpo, ¿sí? El hueso o el número atómico del hueso del calcio es mayor al número atómico del tejido blando o del aire donde estamos llenos de oxígeno, ¿cierto? Entonces el número Z es el número de protones que hay dentro del átomo y a su vez va a representar el número atómico de cada elemento, ¿cierto? Entonces la aplicación de estos conceptos en la clínica. Aquí entonces vemos cómo en la gráfica de correlación de efecto fotoeléctrico vamos a ver que en la medida que nosotros vayamos teniendo mayor número atómico, pues más blancas vamos a ver las imágenes dentro de la imagen de tomografía, en este caso utilizando 120 kb de energía. Caso contrario, por ejemplo, cuando vamos a evaluar aire, que tiene un número atómico más bajo, por tanto, en la tomografía lo vamos a ver en negro, y el agua, en este caso representada por el hígado como tal, pues tiene un número atómico intermedio, por tanto va a tener otra densidad. Entonces, en realidad todo este proceso empieza con ustedes, ¿cierto? Desde la adquisición
de la imagen por ustedes, tecnólogos médicos. Luego esa imagen tiene implicaciones respecto a cómo vamos a empezar a trabajar la planificación de tratamiento. Y yo creo que todos nos hemos visto expuestos a, ejemplo, una mama que ha tenido una válvula o un expansor donde tiene una densidad metálica gigante y tiene un artefacto que nosotros tendríamos que considerar dentro de nuestra planificación para poder evitar una sobredosificación en la zona donde está la válvula, ¿cierto? Entonces, por eso es importante saber las densidades de cada elemento con el cual nosotros estamos simulando para poder así hacer la corrección de heterogeneidades, porque esto afectará la respuesta biológica del paciente y la dosis de radiación que nosotros estamos administrando. Entonces, para continuar, vamos a hacer una encuesta que le pido a Caroline o a Ben que puedan lanzar. Entonces, ¿cuál es la dosis o la dosis de radiación que se recibe dentro del cuerpo del paciente? Depende de la densidad de los tejidos observados en las tomografías computarizadas. ¿Esto se debe a qué? Entonces vamos a responder. A. La densidad de los tejidos afecta la profundidad del haz debajo de la superficie de la piel. B. La densidad de los tejidos afecta la energía del haz. C. La densidad de los tejidos afecta la absorción del haz por los tejidos. D. La densidad de los tejidos afecta si se producen interacciones de partículas cargadas. Vamos a dar un minutico para que puedan responder. Y no se penalice si, si tiene una respuesta incorrecta. Eso solo es para aprender. Entonces recuerden que esto lo hacemos como un pretest y sobre esto vamos a trabajar las respuestas para que los conceptos nos queden claros absolutamente a todos. Ok. Doctor Martínez, ¿está bien si yo cierro el poll? Perfecto, Ben. Listo. Ok. Aquí están los resultados. David, si quieres leer. Entonces, digamos que la respuesta en este caso era la C. Vamos a explicar por qué. Entonces, la dosis de radiación que se recibe dentro del cuerpo del paciente depende de varios factores, incluyendo la profundidad eh, debajo de la superficie de la piel, la energía del haz y la densidad de los tejidos vistos y calculados a partir de las exploraciones de una tomografía. La razón por la que la densidad de los tejidos es importante es porque afecta la cantidad de tejido que absorbe o atenúa el haz. Recuerden que el efecto fotoeléctrico es el hecho de que el fotón incida sobre un tejido y pierda absolutamente toda su energía, ¿cierto? En la medida que ese tejido tiene mayor número atómico, pues más absorción, más capacidad de absorción va a tener, ¿sí? Entonces, ese punto es importante. Entonces, esto afecta a la cantidad de haz que viaja a través del tejido y por lo tanto a los cálculos de dosis en el plan de tratamiento. La densidad del tejido también afecta qué tipos de interacciones de partículas ocurrirán cuando se liberen rayos de cierta energía. Mientras que la densidad del tejido afecta la atenuación del haz, no afecta la profundidad. Tampoco afecta la energía del haz, no afecta si se producen interacciones de partículas cargadas o descargadas. Entonces, para clarificar, recuerden que a medida que un tejido tiene mayor número atómico, va a absorber más rápido o en mayor medida la dosis que estamos administrando. Por eso el hueso, que tiene mayor número atómico, frena muchísimo más rápido la energía y por eso se ve más blanco. Y en el caso del aire, como tiene muy poquitas partículas y un número atómico muy bajito con el cual el fotón puede interactuar, pues por eso tiene menor densidad como tal. Vamos a continuar. Entonces, hablando un poco de radiobiología, cómo la radiación destruye los tumores. Entonces, así que la dosis finalmente ha llegado a los átomos, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto y qué factores cambiarían este efecto? La radiobiología es la ciencia que estudia los fenómenos que ocurren en los seres vivos después de la absorción de la energía de la radiación ionizante.
Dos puntos claves que hacen que la radioterapia sea ideal para matar las células cancerosas en general son que las células cancerosas crecen y se dividen más rápido que la mayoría de las células normales y no son capaces de recuperarse después de un tratamiento como las células normales o sanas. Cuando yo le explico a un paciente, por ejemplo, cómo actúa la radiación, pues le pongo un símil básico, un ejemplo básico, en el cual le digo que piense que la radiación es el puño de un boxeador y que las células tumorales son como un bebé recién nacido que crece rápidamente, pero necesita de nosotros para poder curarlo, ¿cierto? Si se golpea, se cae, se corta, pues nosotros tenemos que ayudarlo a reparar. Mientras que las células normales de nuestro cuerpo son como personas adultas, ¿sí? Las personas adultas, pues nos caemos, nos aporreamos, nos ponemos una curita y seguimos adelante, ¿verdad? Entonces, cuando un boxeador le pega un puño a un bebé o le pega un puño a un adulto, pues la probabilidad de que el bebé muera es mucho mayor a que el adulto muera, ¿cierto? Entonces, cuando damos dosis de radiación repetida, ¿sí? Es como si le estuviéramos dando puños, el boxeador le estuviera dando puños a esas células malignas hasta que las destruimos. Recuerden que la radiación convencional mata por un efecto biológico que vamos a ver más adelante, que se llama catástrofe mitótica. Entonces, hay que recordar que la radiación ionizante conduce al daño del ADN dentro de las células, causando pequeñas rupturas del mismo. Estas rupturas impiden que las células cancerosas crezcan y se dividan, ¿cierto? Por eso le llamamos catástrofe mitótica. Las células, puede que con el primer puño, pues queden tambaleando, empiecen a tener daños en la capacidad de reproducirse, con el siguiente puño vamos a producir más daño y así, hasta que al final hacemos que esa célula ya no pueda dividirse más. Y entonces vemos que cuando uno administra radiación, pues dentro de las fases del ciclo celular, pues tenemos que tener en cuenta que hay diferentes puntos en los cuales las células pueden ser más sensibles. Y estas células son más sensibles en la fase G2 y en la fase M. ¿Por qué son más sensibles en la fase G2? ¿A qué hace referencia la fase G2? Es al crecimiento de elementos estructurales de la célula. Y la fase M hace referencia a la mitosis. En esta mitosis, los cromosomas están más expuestos en toda la superficie de la célula. Por tanto, cuando llegan los fotones incidentes o los electrones, pues tienen mayor superficie para interactuar y aquí pueden destruir las células mucho más fácil. Sin embargo, no todas las células están en el mismo momento cada vez que nosotros vamos disparando dosis de radiación. Por tanto, cada vez que nosotros administramos una dosis repetida, pues las células van a ir ciclando y a eso se llama redistribución que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿cuál es la respuesta del tejido a la irradiación o el daño en el ADN? Pues entonces el efecto inicial, ¿cierto? De la radiación ionizante, pues puede producir efectos directos y que los fotones o los electrones interactúen directamente con la doble cadena de DNA y produzcamos daños directos, lisis de cadena simple o de doble cadena del DNA, o efectos indirectos generados por la radiólisis del agua, generando radicales libres peróxido, superóxido o hidroxilos. Esos son los radicales libres que usualmente generamos y estos a su vez puedan hacer daños indirectos sobre la cadena del DNA o sobre las organelas de la célula. ¿Qué podría pasar entonces? Entonces, que esta célula, y la respuesta temprana, pues sería la falta de reparación y esto nos lleve a un daño letal, a un efecto letal y que haya necrosis y muerte celular descontrolada en este caso. Sin embargo, también puede haber defectos reparativos y generar algunos tipos de mutaciones celulares y que estos cambios nos puedan llevar a anomalías hereditarias, etcétera, o incluso la inducción de cáncer en otros casos y también a la eliminación de la respuesta inmune o que estas pacientes o que estas células puedan entrar
en daño celular programado porque tienen defectos reparativos, entonces inducimos otra vía que se llama vía de las caspasas y eso produce apoptosis. Los efectos también cuando hay reparación, pues esto es lo que permite que las células normales pues sobrevivan en el tiempo. Aquí entonces, ¿cómo calculamos el daño celular letal y subletal? Pues para esto utilizamos el modelo lineal cuadrático que creo que muchos o todos hemos escuchado hablar. El daño letal es aquel que se mide por la muerte celular directa y el daño subletal es el que podría ser reparado o que puede causar la muerte celular por acumulación de daños después de dosis de radiación adicionales. El efecto final de la dosis de radiación depende del tipo y la velocidad con la que administremos. Y vamos teniendo en cuenta que el daño letal está representado por la sigla alfa y el daño subletal por la sigla beta. La forma en que una población celular responde a la radiación depende de cómo se distribuyen sus componentes en el ciclo reproductivo en el momento en que se administra cada dosis. Aquí entonces utilizamos el término alfa-beta para describir esta diferencia. Es la relación entre ambos componentes de la muerte celular. Como les decía antes, el componente alfa corresponde a la muerte celular directa y el componente beta corresponde a la muerte celular indirecta por la acumulación de daño por la dosis repetida de radioterapia. Los factores que podrían influenciar la respuesta de la célula a la radiación están directamente relacionados a la dosis que se administra, a la rapidez o a la tasa de dosis con la que la administramos, a la parte del cuerpo que estamos irradiando, el tipo de células o tejidos irradiados con respecto a sus características funcionales. Cada tejido tiene su propio alfa-beta individual, la duración de la exposición y la presencia de sustancias radioprotectoras o radiosensibilizantes. Entonces, sabemos que todos estos términos podrían ser confusos, pero a grosso modo, pues tenemos que empezar a evaluar que cuando los tejidos, digamos, tumorales, tienen alfa-betas altos, pues hablamos de tasas de replicación alta y que podrían ser más sensibles a ciertos tratamientos con ciertos niveles de dosis. Y cuando hablamos de alfa-betas bajos, hacemos referencia a el tejido normal que estamos irradiando. La mayoría de los tumores tienen altas proporciones alfa-beta, especialmente los cánceres de células escamosas, ejemplo, cánceres de cabeza y cuello, cáncer de cervix, etc. Sin embargo, hay algunos otros o linfomas también tienen alfas betas altos. Sin embargo, hay tumores que tienen relaciones alfa-beta bajas, como es el caso de los melanomas, liposarcomas, cánceres de mama y cánceres de próstata, donde el fraccionamiento y la dosis por fracción pues va a influir mucho más en la destrucción de este tipo de tumores. Por tanto, entonces, consideramos que los factores de la respuesta a los tejidos a la radiación se desencadenan después del daño del ADN. Y digamos que tenemos 4 efectos principales, que son la reparación, redistribución, reoxigenación y repoblación. Y hay una quinta R, que es la radiosensibilidad intrínseca, que es la radiosensibilidad propia de cada uno de los tejidos que estamos irradiando. Entonces, en este modelo, la radiación ionizante conduce radicales libres que causan daño en el ADN, que pueden conducir a la aberración cromosómica que finalmente conduce a la muerte celular. Entonces, para empezar, vamos a hablar de qué efecto, ven si puedes lanzar la pregunta, ¿qué efecto describe por qué los tejidos normales son más resistentes a múltiples tratamientos que las células cancerosas? Y pueden ver la imagen que muestra la respuesta con múltiples fracciones. Día 1, 3, 6, etc. Y qué porcentaje de células está sobreviviendo entre diferentes tejidos. Y para resumir, David, la diferencia entre alfa y beta es que alfa muestra el efecto
a daño directo. Mientras tanto, beta significa el impacto de daño con daño indirecto. ¿Sí? Y ciertos tejidos responden más a daño directo que daño indirecto y viceversa. ¿Entendido yo? Perfecto, yo creo que ya tenemos más del 50% de respuestas. Si quieres podemos cerrar la encuesta para continuar. Ok. Aquí pueden ver las respuestas. Entonces, en este caso, hace referencia a la reparación, a la capacidad que tienen los tejidos sanos de poder repararse a sí mismos después de una dosis determinada. Entonces, el efecto que describe por qué los tejidos normales son más resistentes hace referencia a la reparación. Perfecto. Vamos a continuar. Y David, tenemos una pregunta en el chat. ¿El daño indirecto es la producción de radicales libres? El daño indirecto se produce por la generación o hidrólisis del agua. La hidrólisis del agua genera radicales libres, que son el peróxido, superóxido y el hidroxilo, que estos radicales libres son los que van a ir a destruir la doble cadena, las organelas, digamos que la barrera o la membrana celular, etc. Entonces, en la medida que nosotros vamos administrando más dosis de radiación, pues vamos a producir más radicales libres que van a ir a destruir más esa célula, que al final va a generar que esta célula no se pueda duplicar, no se pueda replicar en el tiempo, y así se traduce esto en catástrofe mitótica. Así es. Vamos a continuar entonces. Entonces, la reparación, el tejido irradiado inicia una reparación rápida de las lesiones subletales que pueden completarse entre cada fracción de tratamiento. Este fenómeno aparece en los tejidos tumorales y en los tejidos sanos incluidos en el campo de radiación. Los tejidos sanos están mejor oxigenados que los tumorales, por lo que se reparan mejor y por lo tanto produciremos menos efectos tóxicos sobre el tejido sano. Por eso, usualmente cuando hacemos tratamientos fraccionados, pues comentamos que debemos tener al menos unas 6 horas de intervalo entre cada dosis que administramos para poder permitir este efecto de reparación de los tejidos sanos. La siguiente pregunta es, ¿el tratamiento de las células tumorales en días diferentes mejora la eficacia contra estas, aunque prolonga el tiempo de tratamiento? ¿Por qué? ¿Por qué mejora la eficacia? ¿Puedes lanzar la siguiente encuesta, Ben, por favor? Tenemos una mezcla. Listo, perfecto. Entonces, vamos a recordar un poquito el tema del ciclo celular y recordemos que el hecho de que cada célula, pues no todo, a ver, tenemos un tumor, no sé, que tiene 100.000 células. Y puede que las 100.000 células, 10.000 estén en fase G2, otras 10.000 estén en fase M, pero las otras 80.000 pueden estar en síntesis o en G1, ¿cierto? Entonces, el hecho dentro del ciclo, cuando nosotros hacemos redistribución, cada vez que vamos administrando una dosis día a día, pues estamos haciendo que esas células vayan ciclando y se vayan metiendo dentro de las fases celulares donde son más radiosensibles. También hay quimioterápicos que nos ayudan con esto, por ejemplo, como el cisplatino, ¿cierto? Nos ayudan a ciclar estas células y ponerlas en fases más radiosensibles. Entonces, las células dentro del ciclo celular, como las que están en fase sensible, son la G2 y la fase M, son destruidas preferentemente por la radiación, quedan las más resistentes, ¿cierto? En el primer tratamiento, no todas las células van a estar en estas fases, como lo decía previamente. Sin embargo, al dividir el tratamiento en diferentes días, estamos aumentando la posibilidad de tratar eventualmente todas las células que están en fases más sensibles. Recuerden, en la redistribución es el hecho de meter las células en el punto del ciclo celular donde son más sensibles. Y esto va pasando conforme vamos administrando diferentes dosis. Siguiente pregunta.
¿Por qué el tratamiento de la hipertermia puede ayudar a mejorar el efecto dañino contra las células cancerosas? Compartes. Perfecto. Entonces, en este caso, muy bien, la reoxigenación, la hipertermia genera vasodilatación. Entonces, el hecho de que tengamos vasodilatación, pues va a permitir que los tejidos estén mejor oxigenados. Entonces, a su vez, cuando se destruyen las células más cercanas a un capilar, es decir, las que están bien oxigenadas, las células hipóxicas que estaban lejos o que estaban más profundas dentro del tumor, estas se reoxigenan, lo que aumenta la radiosensibilidad en la siguiente fracción de tratamiento. Esto no sucede en el tejido normal y bien oxigenado, y esta es la base para que el fraccionamiento en radioterapia hace que estas células sean más sensibles. Entonces, hay tumores que dependen de este tipo de tratamiento. Hay tumores que dependen de este tipo de ciclo o de estas R's, por ejemplo, los tumores que tienen alfa-betas más altos. Sin embargo, vamos a ver posteriormente durante el curso que los tumores que tienen alfa-betas más bajos, pues van a depender principalmente de destrucción o de daño letal, como ya decía Ben previamente. La siguiente pregunta: ¿por qué es peligroso interrumpir y retrasar la finalización de un tratamiento? ¿Por qué es peligroso interrumpir y retrasar la finalización del tratamiento? Y a ver los Listo. resultados. Entonces, efectivamente es por la repoblación, ¿cierto? Entonces digamos que en la medida que nosotros vamos dando dosis de radiación día a día, o el puño del boxeador va destruyendo células, ¿cierto? Todos los días, sino cuando nosotros paramos el tratamiento, frenamos el tratamiento, pues vamos a dar mayor tiempo a que esas células que estaban medio tambaleando, pues empiecen a recuperarse y puedan volver a ciclar. Entonces, finalmente se puede iniciar la repoblación del tejido irradiado con tejido sano. Usualmente el tejido sano, pues deseamos que repoble para que se repare. Sin embargo, la repoblación del tejido tumoral entre las fracciones de irradiación es perjudicial, ya que siempre nos enfrentaremos entonces a un número mayor de células en la nueva fracción que las que sobrevivieron a la fracción anterior. En resumen, la repoblación es buena en el tejido sano, pero mala en el tejido tumoral. Supongamos que estamos en el día 1 de tratamiento y estamos destruyendo un tumor que tiene 100.000 células. En el día 10 ya no hay 100.000, sino que hay 80.000. Pero resultó que el paciente frenó una semana, 2 semanas, ¿cierto? Entonces, en esas 2 semanas que frenó, por efecto de la repoblación, ya no nos estamos enfrentando a 80.000, sino a 90.000, 100.000 o 110.000 células, porque ustedes saben que la replicación celular es logarítmica. Entonces, ahí, por eso, administramos en algunas ocasiones, o en la gran mayoría, tenemos que calcular dosis de compensación para poder destruir el número de células remanente al cual nos estamos enfrentando en ese día de tratamiento. O por el hecho de tener protracciones de tratamiento, también tenemos que compensar dosis. Entonces, ahí hace referencia a la repoblación acelerada. Después de comenzar el tratamiento, se ha observado que la mayoría de las células cancerosas crecen más rápido después de más o menos de 21 días. Por esta razón es imperativo que no dejar que el cáncer vuelva a crecer. Es importante terminar el tratamiento dentro de un cierto periodo de tiempo, o bien ajustar la dosis respecto al momento en el cual se ha protractado este tratamiento para poder hacer dosis de compensación. Esto está bastante estudiado en carcinomas escamosos de cérvix o de cabeza y cuello, ¿cierto? Principalmente de este tipo de estudios tenemos esta aseveración. Y David, tenemos unas preguntas sobre la repoblación de Edgar. ¿Cuál es el límite de tiempo entre fracción y fracción para que el tratamiento sea eficaz y evitar la repoblación? Pues esto depende. La respuesta es depende, porque te voy a dar una respuesta respecto al carcinoma escamoso, por ejemplo. Entonces, usualmente, cuando hablamos de un carcinoma escamoso de cérvix, el tiempo de repoblación no son 21 días, sino 19.
Por eso el hipofraccionamiento en cervix es ampliamente utilizado. Sin embargo, para evitar o para compensar esta repoblación, pues ustedes ven que la mayoría de pacientes de cervix se tratan en 25 o 28 sesiones. Para compensar esta repoblación que se ha generado durante la radioterapia externa, a pesar de que vemos que los tumores bajan de tamaño, administramos dosis de radioterapia, en este caso con braquiterapia complementaria, que tienen que superar los 85 grays EQ2, 85-90 grays. Entonces, por eso idealmente uno nunca debería parar una paciente de cervix y debería siempre terminarla en menos de 54 días. Esto es aplicable también para los pacientes con carcinomas escamosos de cabeza y cuello. Entonces, uno, a grosso modo, como un cálculo generalista, uno puede decir, bueno, si un paciente para el tratamiento más de 1 a 2 semanas, nosotros tendríamos que, a grosso modo, tendríamos que compensar 1 o 2 dosis, 1 o 2 sesiones de radioterapia por cada semana que haya parado. Pero eso es un cálculo muy somero y para eso estamos trabajando dentro de RCC para generar un currículum específico de tratamiento de dilataciones o de pacientes que hayan dilatado ciertos tratamientos en diferentes patologías, porque vemos que es una necesidad imperativa. El Royal College de Inglaterra acabó de publicar un artículo respecto al manejo de estas interrupciones, pero yo creo que eso es objetivo de todo un currículum de entrenamiento. Sí, y Edgar, para evitar la repoblación, nosotros pensamos en días o en semanas. ¿Y por qué pensamos en 6 horas? Eso no es para evitar la repoblación, eso es para proteger los órganos a riesgos, para dar permiso a tiempo para reparar, para hacer reparaciones. ¿Sí, entendido? Ok, muy bien. Continuamos. Listo, entonces. Entonces, para optimizar la respuesta biológica, pues tenemos, digamos que a grosso modo, tenemos que modificar 3 cosas principales. La dosis total de radiación, como ya comentaba previamente, el intervalo que administramos entre fracciones, que es el tiempo mínimo para que el tejido sano se recupere, que ya hablamos de las 6 horas, y la dosis por fracción que administramos. Esto es posible eh, haciendo diferentes esquemas de fraccionamiento. Entonces, todos conocemos fraccionamiento convencional o estándar, donde administramos 180 a 200 centígrados días, una sola dosis por día, 5 días a la semana, ¿cierto? Dosis totales que van entre 50 a 70 grays entre 5 a 8 semanas. Sin embargo, podríamos hablar de hiperfraccionamiento, en el cual, con un mínimo intervalo de 6 horas, podríamos administrar 2 sesiones por día, 5 días a la semana, por ejemplo. Y con este tipo de tratamiento podríamos alcanzar dosis que podrían llegar hasta los 80 grays. Y el propósito de este tratamiento es minimizar o reducir los efectos tóxicos tardíos. Sin embargo, con hiperfraccionamiento hemos visto que aumentan los efectos agudos. Entonces, el aumento del número de fracciones disminuye la posibilidad de reparar el daño subletal de las células tumorales, pero también disminuye la capacidad de reparación del tejido normal. Por eso el efecto agudo es mucho más alto. Hipofraccionamiento es el hecho de nosotros administrar dosis mayores por día, 250, 300, 400, 500 o más, y se utiliza con mayor frecuencia en tratamientos paliativos, o se utilizaba con mayor frecuencia en tratamientos paliativos, diría yo, porque ahora tenemos múltiple evidencia de alta calidad en estudios de fases 3 que nos permiten administrar hipofraccionamiento de manera segura en tratamientos radicales curativos en pacientes como melanoma, cáncer de mama, próstata, cáncer de recto, glioblastoma, laringe, entre otros. Y vemos que incluso los efectos agudos en estos casos son inferiores en algunos casos como en los de la mama. Y los efectos tardíos también pueden ser inferiores. Fraccionamientos acelerados es el administrar dosis por fracción convencional de manera diaria, alcanzando la misma
los mismos 60 grays. Sin embargo, este se podría administrar en la mitad del tiempo, administrándolos mañana y tarde, ¿cierto? Con esto podríamos disminuir el tiempo total de tratamiento en aquellos casos de tumores que tengan proliferación rápida. Pero también vemos que este tipo de fraccionamientos podrían generar aumento de efectos secundarios agudos y tardíos. Estos fraccionamientos se han utilizado mucho en cabeza y cuello, por ejemplo, en el caso de administrar split courses, ¿cierto? 30 en 10 y 15 a 21 días, después otros 30 en 10, o utilizar, por ejemplo, irradiaciones como esquemas de quad shot, 3.4 por 2 por 2 días y después cada 15 a 21 días, etc. O cuando hacemos boost integrado con técnicas de IMRT, BIMAT, también podríamos lograr mejores resultados. El momento del tratamiento diario versus protractado. Pues hay tratamientos de radiación que pueden administrarse siguiendo varios patrones. Usualmente, como decíamos, la dosis convencional es 2 grays, 1.8 a 2 grays día por 5 días semana durante varias semanas. Sin embargo, podríamos administrar mayores dosis, no sé, 2 veces por semana, 4 grays 2 veces por semana por 10 fracciones, y eso en equivalencia biológica sería más o menos 45 grays en 4 a 5 semanas, ¿cierto? Entonces, esos fraccionamientos los utilizamos en aquellos pacientes que por X o Y motivo les sea difícil venir a los centros de tratamiento todos los días y que estemos buscando algún tipo de tratamiento con intención paliativa por lo general. La protracción permite la repoblación de los tejidos con una respuesta rápida, reduciendo así las reacciones agudas. Pero la prolongación excesiva, como ya hablábamos, podría reducir la tasa de complicaciones sin modificar los cambios tardíos, pero podría disminuir el control tumoral local. Y el hecho de que nosotros fraccionemos, pues disminuye las complicaciones tardías, pero no necesariamente. Esto es un concepto clásico de la radioterapia, en el cual hemos visto con los estudios de hipofraccionamiento que este tipo de complicaciones tardías podría ser igual o menor. Todavía estamos evaluando eso. En los tumores de crecimiento rápido, por cada día que se prolonga la protracción, la pérdida de control local en un tumor de cabeza y cuello es 1.65% y 0.8% en caso de cuello utérico. Aquí van a encontrar algo de material de apoyo con material de alta calidad que pueden utilizar para complementar esta charla.